Ania, the floor is yours. We're broadcasting. Muy buenos días a todos. Ania, la sala es tuya. Estamos en vivo. Este webinar que Evidence Aid y la Organización Panamericana de la Salud ha organizado conjuntamente para presentar la nueva colección conjunta también de Evidence Aid y la Organización Panamericana de la Salud sobre sistemas y servicios de salud en el contexto de desastres y otras respuestas a emergencias en salud. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar alrededor de una hora comentando y conociendo más de esta colección. Nos acompañan hoy varios expertos que nos van a conversar con quienes podemos debatir la naturaleza de esta colección de revisiones sistémicas. Pero antes de dar inicio, vamos a dar unas pequeñas instrucciones sobre la metodología del webinar. Primeramente me presento, mi nombre es Tania Escamilla, soy especialista en comunicación del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y el día de hoy, todas y todas tendrán acceso a interpretación. Tenemos interpretación en español, inglés, portugués y francés, y pueden acceder a la misma en el botón de interpretación que está en la parte inferior de su pantalla. Igualmente, como ya han podido ver, tendremos interpretación al lenguaje de señas disponible. Nuestro intérprete en todo momento estará adherido o fijado a su pantalla de Zoom para que esté accesible. Para realizar preguntas, por favor les pedimos que las realicen a través del botón de QIA o Q&A, que está también en la parte inferior de su pantalla. Por ahí podemos introductorios a cargo de varias representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Primeramente quisiera presentar al doctor James Fitzgerald, que es el director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud en la Organización Panamericana de la Salud. James, buenos días. El webinar a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. A very good morning to you all. It's a real pleasure to be with you. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana lanzando esta iniciativa muy importante que es crítica, yo diría, al desarrollo futuro de sistemas más robustos y resilientes y que tienen la capacidad de responder a los retos que encontraremos en el futuro, no solo en términos de pandemia, sino de múltiples emergencias y de hecho la necesidad creciente de tener acceso a la salud universal. Nosotros como organización de Estados miembros hemos adoptado una política de promover el desarrollo de sistemas de salud resilientes que puedan permitirnos recuperar las ganancias en salud pública durante esta pandemia y acelerarnos hacia el logro de el SDG 30, especialmente 3, que es salud universal para todos. Estamos en un momento particular y esperamos transicionar de esta emergencia sanitaria y acelerar abordando temas de atención médica, pero también abordando equidad y llegar al logro de esa salud universal. Al mismo tiempo, tenemos una política de investigación en la salud, una política que fue adoptada hace algunos años que realmente le pide a todos los Estados miembros y a la organización en sí a que usen la evidencia para poder tomar decisiones en la salud. Esto ha sido retado durante la pandemia. Hemos visto la proliferación de desinformación o mala información y una necesidad urgente de reunir la información o la evidencia necesaria para informar las decisiones que pueden fortalecer a nuestros sistemas sanitarios en el futuro. Y como tal, la colección de las evidencias que hemos priorizado en conjunto con nuestros colegas y socios Evidence Aid nos permite identificar y resumir la mejor evidencia que puede apoyar esta toma de decisiones para los sistemas de salud y también mapear las brechas de conocimiento que existen que pueden ser priorizadas para las agendas de investigación. Entonces, lo que hemos hecho con nuestros socios Evidence Aid es
presentarles una serie de 124 temas que han sido priorizados por los expertos y con capacidades existentes en el manejo de sistemas de salud y temas de igualdad y acceso. Y vamos a agregar nuevos resúmenes cuando estén disponibles. Y centrar en este proceso ha sido la igualdad y llegar a esas poblaciones vulnerables que han tenido un efecto adverso por la pandemia para poder llevar las iniciativas necesarias, tomar las decisiones necesarias para poder recuperar o para que ellos puedan recuperar sus situaciones de salud y para apoyarlas en el avance en los sistemas de salud para abordar sus necesidades. PAHO y Evidence o OPS y Evidence Aid han estado colaborando por décadas y esta nueva colaboración fue desarrollada en coordinación con la Unidad de Sistemas de Salud y Servicios, y Servicios dentro del Departamento de Sistemas de Salud y Servicios, y esto con los colegas, con el equipo de emergencias en salud pública. Así que reconozco la presencia de la doctora Sue Ugarte, que es la directora de ese departamento. Evidence Aid es un líder global en evidencia y ha estado trabajando con nosotros en la respuesta humanitaria y para examinar los temas para respuestas y preparación para emergencias futuras. La colección que les presentamos hoy día va a abordar temas de acceso, igualdad en la atención, financiamiento, gobernanza, el uso de conocimiento y la entrega de servicios de salud y también temas relacionados a la fuerza laboral de salud. Y son específicos al contexto de las Américas y cubren aspectos que son específicos para la igualdad en la salud. Estamos muy conscientes y sabemos que nuestros sistemas de salud tienen que seguir desarrollándose en lo que nosotros llamamos esta capacidad de surgimiento o resiliencia, donde el sistema de salud tiene la capacidad de expandir rápidamente para poder abordar las emergencias y también mantener los servicios esenciales. Y estos elementos de capacidad de surgimiento, expansión, tienen que estar conectados con la redistribución laboral o de la fuerza laboral y de los proveedores. Y tenemos que asegurarnos de que continuemos durante una emergencia entregando salud, servicios de salud a todos. Entonces estamos muy contentos de presentarles esta iniciativa. Sabemos que Critical Action va a crecer y expandir y en este año esperamos asegurarnos de ese apoyo. También estamos muy contentos de que este va a ser un elemento crítico para el apoyo que proporcionamos a los Estados miembros y la oficina va a dar la guía técnicas en el análisis y la generación de evidencias para las decisiones informadas por evidencia. Muchas gracias y con eso regreso contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fitzgerald, por sus comentarios para introducir este webinar. Y ahora damos paso al doctor Ciro Ugarte, quien es el director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, quien también nos dará unos comentarios introductorios a este webinar. Adelante, doctor Ugarte. Buenos días. Buenos días, Tania, James, colegas de Evidence Aid, colegas de OPS, colegas de los países que están participando y las instituciones que colaboran con el trabajo de nuestra organización. Quisiera resaltar la importancia de del desarrollo científico, pero al mismo tiempo de buscar evidencias en casi todo lo que hacemos. Y siguiendo las palabras de James, quisiera resaltar que ese trabajo que se hace en la organización, en suma, particularmente en emergencias, está vinculado a cuál es el resultado real, verdadero, práctico, cómo se traducen las políticas, los planes, las ideas y las estrategias en algo que puede ser tangible y que podamos observar, medir y de tal manera podamos ajustar nuestras orientaciones. Esto tiene una importancia muy grande en temas de emergencias, porque como ustedes saben muy bien, en las emergencias, mientras más grande la emergencia es, más compleja y más difícil de predecir cuáles son las acciones que van a resultar en el beneficio a la población que es afectada. Es por eso que en un proceso de análisis, no solo de la evidencia que ya existe, pero además trabajar y construir evidencia
sobre la marcha, sobre todo en emergencias tan prolongadas como por ejemplo la pandemia de la COVID-19. Pero gran parte de lo que hacemos es resultado de esa colaboración muy intensa entre aquellos que producen la información, más bien que producen los datos, a nivel de los servicios de salud, a nivel del ámbito social que interviene en la respuesta a las emergencias, que como saben es siempre multisectorial, y al mismo tiempo utilizar esos datos para producir información y luego esa información poder validarla. Encontrar algunos elementos, como por ejemplo el uso de las mascarillas. Recuerdo que el trabajo que se hizo intensamente con expertos de EvidenceAid, con Cochrane, pero también con la Universidad de Durham y varias otras universidades del mundo, condujeron a quizá una de las muy pocas evidencias de la protección de las mascarillas frente a partículas respirables. El origen era protección contra las cenizas volcánicas, pero en última instancia ha servido para poner en la balanza el uso de tipos de mascarillas para proteger a la población. Y entonces ese tipo de evidencias que van hacia salvar vidas, a reducir el sufrimiento, controlar las emergencias de salud pública, pero también para encontrar cuánto de eso, de las intervenciones que hacemos, por ejemplo, en la reducción de riesgo de desastres, en la inclusión de las personas con discapacidad, en la incorporación de las poblaciones indígenas y tantas otras políticas que tenemos, cuánto de eso realmente está teniendo un impacto favorable y cómo así podemos continuar con esas políticas o ajustarlas en la medida que tenemos más evidencia. Y es por eso que este seminario es tan importante, porque va al punto central, que es el bienestar de la población. La salud de la población y el bienestar de la población es el eje central de todo lo que hacemos. Y para eso necesitamos evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte, por ese importante mensaje. Y un poco antes de iniciar con el panel, que va a ser el centro de la metodología que vamos a tener hoy en este webinar, vamos a tener un primer espacio donde el profesor Mike Clark de EvidenceAid, quien es el director emérito de investigaciones de EvidenceAid, nos va a hacer una presentación de la colección. Quisiera recordarles a todos quienes acaban de unir al webinar que pueden acceder a la interpretación en cualquiera de los idiomas presionando el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Professor Mike Clark, thank you and good morning. I'll give the floor to you. Gracias y buenos días. Vamos contigo con usted para que comience la presentación. Thank you very much, Tanya, and thanks also Gracias, Tania, y gracias a James y a Ciro por esas palabras que nos dejan listos para saber por qué estamos trabajando juntos como EvidenceAid y PAHO para traer a la evidencia hacia formas más fáciles de accederla. Voy a decir algunas palabras sobre EvidenceAid y luego les voy a contar lo que hemos estado haciendo en la fase 1 de este proyecto. Es dar acceso a buena evidencia y la forma en que usen la evidencia, bueno, eso es el trabajo de otra persona. Usar la evidencia de una forma que mejore las cosas para las personas en atención social y de salud, el bienestar. Esto nos va a ayudar a lograr la cobertura de salud universal. Yo soy un investigador académico y mi trabajo es generar evidencia de alta calidad. Y lo que hacemos en este proyecto es hacer que esta evidencia sea más accesible. EvidenceAid, nosotros estamos tratando de mejorar el acceso a información confiable para apoyar a las decisiones bien informadas antes, durante y después de los desastres y emergencias sanitarias. Pueden ser desastres veloces debido a desastres naturales o los retos que tenemos debido a la migración, los retos que enfrentamos debido a cambio climático y cosas como la pandemia del COVID-19.
tenemos que ayudar a los legisladores, practicantes, pacientes y al público a recibir y a proporcionar la mejor atención posible para poder recuperarse lo más rápido posible. Evidence Aid como organización fue establecida en Cochrane, que en ese momento se llamaba la colaboración Cochrane, que fue después del tsunami del Océano Índico. Y me encanta ver a personas como Luis Javier Cuervo, que estaba trabajando y que ahora está tratando, en esa época estaba tratando de mejorar el acceso a la evidencia y construyó la asociación que tenemos con OPS. Y bueno, nos volvimos una organización creativa en 2015 y formalizamos un memorando de entendimiento con la OPS en el 2019, como dijo James, pero ya llevamos muchos años trabajando antes. Ese MOU reconoce el reconocimiento conjunto de la importancia de la toma de decisiones basada en evidencia. ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos investigación de alta calidad que sea relevante para desastres y otras emergencias sanitarias. Luego tenemos que tener revisiones sistemáticas de esa investigación. Y acá esto es donde traemos toda la evidencia relevante sobre un tema para dar una base de evidencia robusta para los tomadores de decisiones. Ellos no van a tomarse el tiempo de buscar las piezas independientes de investigación, se tiene que reunir todo. Y luego esto tiene que ser resumido porque la revisión puede ser de miles o decenas de miles de palabras. Entonces necesitan un resumen y este es el punto en el que nos enfocamos en el trabajo que estamos haciendo en sistemas resilientes de colección de evidencia. Evidence Aid tiene colecciones especiales, las llamamos colecciones de evidencia en diferentes temas, y hemos dedicado muchos esfuerzos en los últimos 2 años en preparar investigación sobre COVID-19. Hay 585 resúmenes disponibles. Tenemos 800 o 900 al comienzo y las hemos reducido, pero y al comienzo en realidad en 5,000 eran colecciones sobre, también tenemos refugiados, desnutrición, desastres naturales, Ebola, el impacto de cambio climático y sistemas de salud resilientes, que es el que nos vamos a dedicar hoy día. Entonces, en la fase 1, y la fase 1 se dio en la segunda mitad del 2021 y estamos empezando a la fase 2 y seguir trabajando con la OPS. Y en la última diapositiva voy a mencionar esto. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? La identificación de revisiones relevantes, las mejoras al de los resúmenes que ya se habían hecho, mejoras al sitio web para que el sitio web fuera más accesible, preparación de esos resúmenes y su publicación. Y voy a repasar cada uno de estos puntos para darles una idea de la base de lo que estamos lanzando formalmente hoy día. Entonces, identificación de las revisiones formales. Uno de los retos que los tomadores de decisiones enfrentan es encontrar evidencia. Y ya mencioné el reto de estudios independientes, individuales, que tienen que reunirse en revisiones sistemáticas. Pero esas revisiones están divididas en una cantidad de literatura, en revistas, en páginas web. Entonces, el primer paso es encontrar las revisiones relevantes y revisarlas, tamizarlas para ver cuáles son relevantes. Y dividimos el trabajo de priorización por la OPS y comenzamos con telesalud, la forma de pasar la salud de una atención en persona a en línea, que se convirtió en algo increíblemente relevante debido a las restricciones del COVID-19, pero que va a ser una de las formas de mejorar el acceso equitativo a los servicios de salud para las personas que están en zonas remotas. De 900 registros que encontramos, 200 fueron tamizados por relevancia. Para migración, 1,200, reduciéndola a 591, después de que muchos se consideran irrelevantes. Pero son estos números grandes y tenemos que repasarlos y tenemos que estar en la posición de un tomador de decisiones que no va a tener el tiempo de hacer este tipo de trabajo. Recuperación post-eventos, esto ya fue mencionado por Ciro y James.
la capacidad de entrega de servicios de salud en zonas rurales, la protección de trabajadores de salud de la infección y también proteger su salud mental. Y bueno, la salud mental de las víctimas de los desastres o emergencias sanitarias. Así que hay un cuerpo de evidencia, pero está diseminado y teníamos que reunirlo. Y los números verdes son los que fueron tamizados, considerados relevantes. También tuvimos que reducir los resúmenes de Evidence8, tenemos que mejorarlos. Ya contenían las referencias, el enlace a la referencia y el idioma en el que estaba disponible esa referencia, y si era gratuita o no. Y siempre hemos dicho que nuestros recursos deben ser gratuitos y idealmente el material referencial también debería ser gratuito. También vimos quién financiaba esa revisión. Esa era una de las mejoras para nuestra colección. Mantenemos el tema, o sea, de qué se trata, cómo se hizo, cuándo se hizo la búsqueda, cuán amplia fue la búsqueda y los hallazgos principales, pero agregamos las implicaciones. Es decir, qué es lo que los autores de esa revisión dicen que son. Y también agregamos temas de equidad que fueron mencionados por James y Zero como un componente muy importante de la cobertura de salud o el acceso a salud universidad. Salud para todos. Tenemos que ver qué es lo que esas revisiones dicen de la equidad. Y también tuvimos una selección de categorías. Así que hicimos que las revisiones o los resúmenes fueran mejores y más accesibles. También mejora al sitio web. Todo esto está disponible en línea. Los agrupamos según categorías y también conectamos a otras colecciones de evidencia. Entonces, quizá ves algo en la colección de sistemas de salud resilientes, pero también es algo relevante al COVID-19 o puede ser relevante a la entrega de servicios de salud después de una gran tormenta. Agregamos la habilidad de incluir un portal o una ventana a otras páginas web para hacer búsquedas sin tener que salir de la colección. Es decir, puedes estar en la página de la OPS o de otro sitio y puedes entrar a esta ventana, a este portal, a esa colección. Y una mejora muy importante, la habilidad de descargar los resúmenes y también las referencias a un software que permita que las personas puedan manejar la información. Luego, preparación de los resúmenes. Esto también es reconocer a las personas que nos han ayudado en este proyecto, Claire Allen y James Consby, que son miembros claves del equipo de Evidence8 y que han organizado mucho de este proyecto con Yasmin Said y Anna Purcell como investigadoras junior y Paras Khalid como investigador senior. Chequeamos todo, hicimos el piloto con Luis Gabriel Cuervo y Alex Camacho para confirmar de que lo que estábamos preparando era lo que ustedes querían. Cada uno de los resúmenes fue aprobado por mí como director y luego fueron traducidos a francés, portugués y español y publicados en la página web de Evidence8. Así que se hizo una gran cantidad de trabajo y chequear la confiabilidad, la relevancia, la accesibilidad de estos resúmenes. Como dijo James, se han publicado ahora 124 como parte de fase 1, cubriendo muchas de las áreas prioritarias. Y voy a poner la lista de las áreas prioritarias. Y estos son el número de resúmenes que tenemos en esa área. Entonces, 17 para telesalud. En realidad es más de 124 porque algunos caen en más de uno de esos temas prioritarios. Migrantes, 20. Recuperación post-evento, 33. Capacidades en zonas rurales, 23. Control de infecciones para proteger a los trabajadores de salud, 14. Estrategias para proteger la salud mental de los trabajadores de salud, 22. Y las estrategias para proteger la salud mental de las víctimas de desastres, 14. Estamos en el comienzo de esta trayectoria. Tenemos 124 resúmenes, pero vamos a tener que tener muchos más. Entonces, ¿qué sigue? Esta es una colección viviente y un proceso en evolución. El material se tiene que agregar, se necesitan hacer más mejoras, más resúmenes se van a agregar para esos temas de fase 1. Vamos a expandir para incluir más de las prioridades de la OPS, incluyendo esos grandes retos que estamos enfrentando ahora como
globalmente y que las Américas también están enfrentando, como el cambio climático y la migración. Y luego otras mejoras para incluir, quizá agregar las implicaciones de la revisión, no de los autores, sino de los tomadores de decisiones. Es decir, qué es lo que los tomadores de decisiones piensan que deben lograr con estas revisiones. Y la colaboración continua con la OPS para que la colección sea lo más útil posible para la OPS, las Américas y para fortalecer su relevancia global. Y es muy bueno ver a personas como Kutsia, que va a hablar en el panel, para ver cómo es que esto se puede convertir en un recurso global. Voy a terminar dándoles el link. No he mostrado ejemplos individuales de los resúmenes, sino que quise darles una revisión general, una idea de los 124 resúmenes que los van a ayudar, de temas que los van a ayudar a ustedes, a nosotros y a todos a mejorar las resiliencias de los sistemas de salud. Muchas gracias y regreso con Tania. Thank you very much, Professor Clark. Muchísimas Gracias, profesor Clark. Mike Clark. Aquí les acabo de poner en el chat el link al que Mike estaba haciendo alusión. Es el link en el que podrán acceder la colección que nos acaba de presentar muy detalladamente con todas sus funcionalidades y posibilidades, tanto a nivel metodológico, técnico, como conceptual y estratégico en la búsqueda de esas evidencias que nos permitan mejorar la preparación y la respuesta y la capacidad de los sistemas y servicios de salud para responder a diferentes emergencias. Y con esto quiero dar paso a nuestro panel. Ya Mike nos había comentado y yo también, que tendríamos un panel el día de hoy. Y nos acompañan dos expertas que nos con quienes vamos a debatir un poco la perspectiva global y la perspectiva también en los países, que por supuesto es importante porque es donde fundamentalmente se va a poder apreciar la funcionalidad que tiene la nueva colección. Entonces quisiera presentar el día de hoy, les pido que enciendan las cámaras, a Paola Pontoni, quien es directora de desastres del Ministerio de Salud de Chile, y a la doctora Kutsia. Ay, perdón, doctora, si estoy dando su I'll leave it to you so you can pronounce your name because I'm so. Le voy a dejar a usted para que usted pronuncie su nombre porque creo que no lo voy a pronunciar bien. Adelante, doctora Kutsia. Muchas gracias. Estoy encantada de estar acá hoy día. Sí, dijiste mi nombre muy bien, mejor que muchos. Gracias, gracias. Buenas tardes de Ginebra. Estoy honrada de estar invitada a esta reunión para escucharlos a ustedes. Estoy encantada de ser parte de este panel también y de compartir el panel con la experta y directora en el Ministerio de Salud de Chile, doctora Paola. Gracias por darme la oportunidad de compartir mis ideas sobre este tema. Gracias a la OPS por crear esta oportunidad y por invitarme. Creo que mi relato va a ser un poco largo, pero por favor, escúchenme porque quiero presentarles el caso. Acá es donde necesitamos la evidencia, la información. Todos sabemos que millones de vidas son afectadas por las emergencias de salud y los desastres todos los años. Este impacto de las emergencias y desastres muchas veces se siente más profundamente en las poblaciones más vulnerables. El COVID-19 no es excepción de esto. Los cálculos preliminarios calculan que el número total de muertes por la pandemia del COVID-19 en el 2020 solo es 3 millones, por lo menos, que representa 1.2 más muertes que se habían reportado anteriormente. El director general ha declarado que la pandemia ha magnificado las divisiones en las sociedades, con los impactos siendo sentidos desproporcionadamente por aquellos que son más vulnerables. Y llega en un momento cuando ya no podemos no reconocer la conexión entre salud, economía, las poblaciones vulnerables, sistemas. No podemos hacer todas esas cosas. No podemos establecer estas conexiones sin tener la información adecuada. El mundo se ha enfocado en los esfuerzos de respuesta al COVID-19 y los países han estado enfrentando otras emergencias como huracanes, inundaciones, tormentas y, por supuesto, las crisis humanitarias
que llevan a retos estructurales, retando a los servicios esenciales y como enfrentar ciertas enfermedades contagiosas y no contagiosas. Entonces, quiero darles ciertos números. De la encuesta reciente que se hizo, muestra que el 91% de los países han reportado por lo menos algún nivel de interrupción de servicios de salud esenciales en el 2021. Esta encuesta también reportó que 40% de los países reportaron un atraso en muchos de los servicios de salud en la segunda mitad del 2021, incluyendo el cáncer y cuidados de rehabilitación. La mitad de los países reportaron interrupciones a servicios de nacionalización. Entonces, no es solo los números en términos de impacto, sino también quiero que vean la época del año en la que ocurre. Y esto tiene implicaciones porque estos números están cambiando todos los días y es a tomar decisiones y acciones de impacto, incluyendo las prioridades de investigación, son afectadas por estos números. Es importante saber todo esto. La pandemia ha expuesto la fragilidad y las brechas de todos los sistemas de salud en todas partes alrededor del mundo. Y esto ha afectado a los sectores socioeconómicos de los países, empujando a las poblaciones más vulnerables a la pobreza extrema. Las poblaciones viviendo en pobreza ya han sido afectadas y generalmente son afectadas desproporcionalmente por desastres y emergencias. Y en las poblaciones vulnerables, el riesgo de emergencias climáticas y pandemias están interconectadas y emergencias concurrentes pueden exacerbar el impacto de cada uno, afectando la resiliencia de las comunidades, llevándolas más allá de sus capacidades. Entonces, tenemos que saber lo que está pasando siempre. La pandemia ha afectado a las poblaciones en situación de fragilidad, conflicto, violencia y otras vulnerabilidades que son particularmente duras, especialmente aquellas poblaciones desplazadas. Entonces, ahora más que nunca es crítico maximizar los recursos disponibles, ya sea financieros u otros, para poder manejar riesgos de múltiples peligros. Los países tienen que conocer y estar preparados para los peligros, porque los países no van a enfrentar solo uno a la vez, sino muchos a la vez. Por eso es importante que los países desarrollen sistemas y mecanismos que sean suficientemente eficientes para manejar múltiples riesgos. Estas son todas palabras grandes que he mencionado, y estas grandes palabras son importantes cuando tomamos las acciones. Pero ¿en qué nos basamos estas acciones? Estamos trabajando con los países para adoptar las medidas de manejo de todos los desastres que tienen que estar incluidas a todas las acciones de emergencia, teniendo un abordaje multisectorial para las evaluaciones de riesgo sistemático, para guiar los planes de preparación y respuesta y permitirle a las comunidades actuar de forma más anticipada y facilitar el uso más eficiente posible de los recursos limitados. La gestión de riesgos de desastres y emergencias permite a los países consolidar evidencia, mapear los riesgos y poder informar los planes de preparación en el continuo de gestión de riesgos que mis colegas ya han mencionado, que puede ser mitigación, preparación, recuperación, para fortalecer los sistemas de salud que muestran la resistencia de las sociedades. Esto también incluye un esfuerzo continuo para salvaguardar los servicios de salud a todos los niveles y mejorar su resiliencia con un enfoque en los cuidados primarios. Hemos escuchado de nuestro colega James Fitzgerald que un sistema de salud resiliente es clave para el acceso universal a la salud. Y quiero hablar de la seguridad de la salud, que es de igual importancia, y es la adopción de planes de gestión de riesgos para poder acelerar estos procesos hacia la resiliencia y también tener un sistema de salud resiliencia. Esto también es clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en los países. Y un último punto de información. Hay una encuesta que dice que la mitad de los países tienen planes para construir sistemas de preparación de largo plazo
y 40% de los países todavía no tienen un plan de recuperación implementado. Y esta es una oportunidad y es el momento perfecto para discutir este tema, para ver cómo podemos usar estas evidencias que están siendo generando para preparar estos sistemas de recuperación, para tener un futuro mejor. ¿Por qué comparto todo esto hoy día? Es para reflejar la importancia de la información que se debe usar como evidencia para tomar mejores esfuerzos para la gestión de riesgos y desastres. Recolectar información, analizar la información, presentarla y revisarla periódicamente, como escuchábamos de Mike, es clave y tiene que ser un proceso sostenible y continuo. También tiene que estar basado en ciertos estándares y todos debemos hacer un esfuerzo para que toda esta información se pueda encontrar en un punto para que se pueda armonizar las acciones y conectarlo a los recursos que a veces son muy escasos. También quiero hablar de la autenticación de la evidencia. Todos sabemos que durante la pandemia ha habido mucha desinformación, ha sido un gran reto y la OPS lanzó un programa de información. Esta no solo es una responsabilidad del sector salud. Hacer que los sistemas de salud sean resilientes es una tarea de todos en la sociedad y en el gobierno. Y la evidencia, crear evidencia para mejorar el sistema de salud es la responsabilidad de todos. Hemos aprendido esto de forma muy dura en esta pandemia del COVID-19. La colaboración de los diferentes sectores es clave y para mejorar estas colaboraciones en los sectores se tienen que ver muchos esfuerzos en estrategias de gestión de riesgos, reuniendo diferentes actores de diferentes sectores para desarrollar los planes de respuesta y operaciones de emergencias. Esta es una contribución muy importante para una recuperación del COVID-19 inclusiva que construya resiliencia a pandemias futuras. Por eso me gustaría resaltar que la necesidad de desarrollar evidencia para esta área y que es crítica, la información y evidencia sobre las vulnerabilidades y riesgos y cómo crear los casos para la inversión. Estas acciones políticas requieren evidencia para poder traer recursos para mejorar los sistemas y crear resiliencia. Tenemos que aprender de las lecciones y de las experiencias de esta pandemia y es interconectar los riesgos y los impactos, interconectar los sectores, la gobernanza, las comunidades o las sociedades y los líderes globales, interconectarnos todos y ver cómo hemos reaccionado, qué hemos hecho y qué podíamos haber hecho para reducir el sufrimiento y las muertes y reducir la pérdida social durante esta pandemia. Es muy importante. La evidencia es crítica para construir un futuro mejor donde las comunidades están preparadas para cualquier amenaza no predecida y la sociedad puede conectarse con cualquier de los temas y se preserva la equidad. Tenemos que hacer todo lo que podemos para usar la evidencia para construir un mundo post-pandemia que esté preparado para salvar vidas, reducir el sufrimiento y también recuperar la niñez perdida de los niños de esta pandemia. Tenemos que acordarnos que todos nosotros tenemos una oportunidad en nuestra vida para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Entonces, hagámoslos juntos. Gracias y volvemos con ustedes. Gracias, doctora Gutsia. Gracias, doctora, por darnos esa visión desde la Organización Mundial de la Salud y el trabajo que están realizando desde el programa de emergencias en salud con los países, precisamente para mejorar las decisiones que se toman a nivel país, basándose en la evidencia en temas relacionados con el manejo del riesgo. Y con eso quisiera pasar un poco a Chile, de donde nos acompaña nuestra otra experta, que es la directora de Desastres y Emergencias de Salud del Ministerio de Salud de Chile, Paola Pontoni. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quisiera un poco continuando la conversación en cómo esta colección y cómo esta evidencia puede impactar el trabajo de los países.
Usted que está en la primera línea todos los días, cuéntenos cómo cree usted que esta colección puede mejorar ese trabajo desde un país. Gracias, Tania. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hay diferentes horarios de quienes estamos conectados hoy día acá. La verdad que para contextualizar un poco de cómo, digamos, desde Chile lo podemos ver, como ustedes bien saben, Chile, muchos dicen que es un laboratorio de desastre. Lamentablemente tenemos muchos desastres de origen natural, se han ido sumando los antrópicos y como bien dijo Mike, dijo James y el resto de los oradores que me antecedieron, cambio climático es un tema que muchas veces lo veíamos como un desastre diferente, aparte, pero resulta que tiene un gran efecto sobre la salud de las personas y también sobre los sistemas de salud, obviamente. Entonces, si vemos esto, y como lo dice la doctora Judá, aquí hay un tema también en relación a cuáles son estas enfermedades emergentes, esta pandemia que nos está ahora, ¿cierto?, nos tiene a todos trabajando en forma ardua para salvar el máximo de vidas posible y poder volver luego lo antes posible a la normalidad nuevamente, o a la posible normalidad que podamos llegar. Se suman otro tipo de enfermedades emergentes y reemergentes asociadas a múltiples causas, como son cambio climático, sean sequías, ¿cierto?, olas de calor, reapariciones o de otros vectores que también, digamos, están poblando o repoblando otras regiones, y eso no es algo que solo se vea en ciertas regiones de Chile, sino de las Américas y también de otros países de otras regiones, que es algo que nos preocupa enormemente. Por lo tanto, eso a nosotros, desde el punto de vista de esta colección que nos presenta Mike, donde tiene la gran ventaja de concentrar el conocimiento con la mejor evidencia disponible en un solo lugar, donde quienes trabajamos a diario en lo que es la gestión del riesgo de desastre y donde también los tomadores de decisión pueden llegar a esa información ya, ¿cierto?, más categorizada, resumida, nos puede apoyar en poder generar nuevas políticas públicas, en poder fortalecer las políticas ya existentes, en reformularlas. Y es muy importante, si bien ahora lo que nos convoca es los sistemas de salud, ¿cierto?, el fortalecimiento de los sistemas de salud, yo diría que la colección que presenta Mike, la verdad que todos los temas que aborda confluyen en un sistema de salud resiliente. Si vemos migración, si vemos cambio climático, si vemos, ¿cierto? Hay temas que tiene sobre Zika, sobre chikungunya y otro tipo de enfermedades. Nosotros deberíamos poder trabajar en planes multiamenaza, ¿cierto?, en donde también debemos generar nuevos mapas de nuestras capacidades de los sectores de salud y que mejor teniendo evidencia sobre las amenazas de la región y si hay alguna brecha, cómo incentivar a que se trabaje sobre aquello que falta estudiar para poder incorporar a las políticas públicas. Como bien sabemos, las políticas públicas tienen como sentido el poder salvar, ¿cierto?, el mayor número de vidas, en políticas globales, en políticas que no solo sean de resorte nacional, sino también pudiésemos trabajar como región en forma, ya sabemos que, ¿cierto?, la globalidad de nuestro mundo hoy, así nos vimos con la pandemia que surge para nosotros, para Chile era un sitio muy remoto y muy lejano, pero no tardó mucho en llegar, y todas las implicancias que esto tiene para el sistema. Una pandemia, como bien lo dijo la doctora Judá, no solo implica consecuencias en salud y en los sistemas de salud, el sistema económico, el sistema social, el cómo se empobrece una parte de la población o un país, cómo eso genera problemas en la salud mental, tanto de la población general como de los trabajadores. Yo creo que insisto en que la riqueza de este sitio, de esta base de datos que nos entrega información
y una información ya que ha sido revisada, que nos dice cuál es el nivel de evidencia al cual nosotros podemos, ¿cierto?, adscribirnos para poder trabajar en nuestras políticas, y si podemos seguir trabajando con OPS y OMS, a ir generando otras instancias de investigación que puedan apoyar a, digamos, a nuestros países, a generar no solo un sistema, sino países más resilientes a desastres, y donde cambiemos el paradigma de trabajar desde post-desastre, de cómo generamos, porque la mayoría de las políticas en desastre o las mejoras en normativas han sido posterior a un desastre, lamentablemente. Tenemos que cambiar de lo correctivo a lo prospectivo, y yo creo que eso es un gran aliciente y es un gran aporte que nos está generando la academia, los institutos de investigación, y es donde tenemos que aprender a invertir sobre ello para poder mitigar y prepararnos para futuras emergencias, no solo de tipo biológica como la pandemia, sino también de tipo sociales, tecnológicas y otras que nos puedan afectar a todos los sistemas de salud. Muchas gracias, Paola, por esa perspectiva desde tu quehacer diario en tu cargo actual y en un país. Quisiera recordarles a todos quienes nos acompañan que pueden realizar preguntas a través del QIA. Y Paola, para seguir contigo, yo quisiera preguntarte ¿qué tipo de temas o áreas crees que deberían ser incluidas en esta colección? Porque sabemos que esta colección está viva, que va a seguir expandiéndose, nos los explicó Mike y otros de los panelistas que hemos tenido el día de hoy en la sesión introductoria, pero desde el país y desde tu área de trabajo, ¿qué temas serían importantes incluir? ¿Y qué otras colecciones de las que conoces de Evidence8 pueden también informar un poco el trabajo técnico que se realiza desde el país? Bien, Tania, en relación a ello, la verdad que los recursos que tiene, ¿cierto?, digamos, la base de datos de Evidence8, tenemos, ¿cierto?, desde lo que son los eventos de origen natural, hay mucho que nos habla de terremotos, de ciclones, ¿cierto? También tenemos de cómo afecta, ¿cierto?, lo que decía Mike de los trastornos postraumáticos, es importante de cómo manejamos, tanto de la población en general, vuelvo a insistir, como de los equipos de salud. Esta pandemia ha sido, digamos, clave en poder ver cómo un desastre, como esta pandemia, una catástrofe como esta pandemia, que no es de origen y de término súbito, sino que es algo ya de larga data y crónico, afecta y desgasta los equipos de salud, y cómo generar políticas en ello. Yo creo que la evidencia que se ha ido generando en ello y cómo podemos avanzar en aquello es muy importante. Yo creo que ahí el equipo de Mike tiene un gran desafío, porque si bien tenemos cosas incipientes y muy, digamos, dentro del desastre, aún trabajando en cómo ha ido afectando la pandemia, va a ser muy enriquecedor cuando demos, digamos, por cerrado el ciclo y veamos en forma retrospectiva, con datos ciertos, cuáles fueron los principales cuadros que afectaron a la salud, tanto mental como física, de los equipos de salud, cómo esto generó o cómo esto impactó en los sistemas de salud, el nivel de ausentismo, los tipos de ausentismo, el cómo se recuperan los sistemas de salud. Creo que ahí hay un tema de cómo generar, digamos, sistemas de salud digamos, la disrupción o la interrupción del servicio, quizás estudiar qué tipo de, digamos, de servicios fueron los interrumpidos. Lo hemos visto también cuando hemos tenido que, digamos, monitorear lo que es pandemia para, digamos, el marco de Sendai, y donde nos piden valorizar las pérdidas. Y yo creo que si valorizamos la pandemia, que no tenemos establecimientos destruidos, pero sí tenemos servicios que no hemos dado, tenemos personal que ha sido afectado, tenemos vidas perdidas, tenemos secuelas de la pandemia, tanto en equipos de salud como en personas. Si logramos
evidenciar aquello también nos puede servir, como también lo ha hecho OMS o OPS, que está, ¿cierto?, propendiendo a que haya un fortalecimiento del reglamento sanitario internacional en ciertos ámbitos que permitan reforzar lo que hace el reglamento y también que permita el cómo nos apoyamos entre los diferentes países, siendo que, insisto, en la globalidad de los desastres ahora es mucho mayor. Antiguamente, o sea, no éramos, digamos, las conexiones eran mucho más, ¿cierto?, lentas. Ahora sí, digamos, podemos tener esta transmisión más rápida y poder ser afectados por otros, digamos, por este tipo de eventos. Por lo tanto, creo que hay que trabajar quizás en ir reforzando en algunas líneas de trabajo tanto las amenazas como los riesgos. Bueno, tenemos también, ¿cierto?, el impacto de cambio climático, tanto en la población, como tal, cuántos estudios de carga de enfermedad asociado a cambio climático. Yo creo que es un tema que tenemos que llevar a cabo, porque eso sí nos va a generar también hacer sistemas de salud más resilientes, porque vamos a saber dónde también invertir, qué tipo de equipos de salud más especializados necesitamos, dependiendo, ¿cierto?, cuál es el efecto en cada una de las regiones. Porque en todos lados afecta de diferentes formas. En algunos lados tenemos mayor cantidad de deslizamientos de tierra, inundaciones, como vimos hace poco en Brasil, que lamentablemente, ¿cierto?, cobró varias vidas. Y así tenemos que ver cómo esos sistemas de salud responden a aquello, dónde instalamos nuestros nuevos establecimientos de salud, cómo mitigamos cuando no tenemos otras opciones donde instalarlo. Yo creo que, insisto, Mike, y esperamos ahí poder seguir viendo cómo evoluciona esta colección, porque la verdad la vi y me encantó, me gustó mucho cómo la tienen, digamos, clasificada, y cómo por el nivel de evidencia yo sé dónde debo buscar. Si veo que tú me dices que hay estudios que tienen bajo nivel de evidencia, obviamente si no hay más tendré que revisar y ver dónde podemos también como país ver cómo avanzar. Pero creo que es una muy buena herramienta para los tomadores de decisión y para los equipos que estamos acá, de cómo aportar y cómo apoyar a los tomadores de decisión en generar políticas prospectivas para mitigar el riesgo de los equipos y, digamos, y tener el sistema de salud más resiliente. Muchísimas gracias, Paola. Y también hemos recibido una pregunta para la doctora Huda. Quisiera volver con ella. La voy a leer en inglés. What challenges, Dr. Huda, do countries... Doctora Huda, ¿cuáles retos enfrentan los países para tener mejores decisiones informadas en evidencias sobre la gestión de riesgo de emergencias y desastres? Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que esta es la pregunta del día. Acá es donde tenemos el problema y acá es donde tenemos que encontrar la solución. Primero que todo, a nivel país, el gran reto es que a veces la información de riesgos no está disponible. Y luego el tema de accesibilidad a la información de los riesgos no está disponible. Ese es uno de los retos claves que yo diría que veo en los países para tomar decisiones basadas en evidencias para la gestión de riesgo, desastres y emergencias. Yo creo que es muy importante crear esos perfiles de riesgo en los países, crear la información de los riesgos en los países y la evidencia de las vulnerabilidades y capacidades. El segundo punto es que la información sobre el riesgo a veces está muy desconectada de los procesos de toma de decisiones, completamente desconectada de la asignación de recursos, porque la información sobre riesgos está, aunque algunos países sí tienen su perfil de riesgo y sí recolectan la información relacionada a los riesgos, pero de alguna forma se queda en la academia y no se usa para la aplicación o la toma de acciones. Yo creo que este puente se debe cerrar y diría que es otro reto que me gustaría mencionar. Otro factor muy importante, en mi experiencia, es que en la OMS hemos desarrollado esta metodología que se llama STAR, la estrategia que se usa para evaluar riesgo, y ahora la hemos aplicado en 74 países para desarrollar sus
perfiles de riesgos y esos 74 países tienen su perfil de riesgo, bueno, su riesgo privatizado y luego han tomado sus acciones y luego usan una metodología para reunir a todos los actores. Pero ¿dónde encontramos el problema cuando se hace todo eso? Cuando volvimos a los países para ver cuántos países habían usado esta información, acá es donde nos atascamos porque esta información no es presentada. Esta información, creo que el profesor Mike mencionó la importancia de empaquetar el riesgo de que sea visible, que la información sea visible. Ese es un problema. Y otro problema que hemos visto en los países es que los países tienen mucha sensibilidad o timidez en compartir su información sobre el riesgo con otros. Y esa es una falsa idea, porque si uno comparte el perfil de riesgo, sí, hay más oportunidad de tener acciones conjuntas. Si uno no comparte esta información con las diferentes partes interesadas, hay una probabilidad de tomar acciones que no van a ser prioridades o que no van a estar conectadas con las necesidades actuales en el campo. Yo creo que esto es muy importante, es ver el motivo o, bueno, el perfil de riesgo. Bueno, el perfil de riesgo varía de país en país. Entonces, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, sus necesidades de tomar acciones informadas en información van a ser diferentes de otros. Quizá en países que no tienen tantas emergencias. Entonces, por eso no podemos decir que hay una talla única para todos. La única regla es que identificar el riesgo, evaluar el riesgo y luego abordar el riesgo. Y entonces las tres cosas que quiero resaltar, esas son las tres cosas que quiero resaltar. Y ahora, yendo a lo que dijo la doctora Pablo sobre el marco Sendai y el Reglamento de Salud Internacional. Estos son los dos instrumentos y los países reportan hacia ellos y, bueno, los países se han puesto de acuerdo a implementarlos. Y lo que hace este instrumento global es que resalta la necesidad de evaluar el riesgo a nivel país, porque ese es el riesgo principal, no tener la evidencia y la información sobre el riesgo. Entonces, la priorización del riesgo y presentar el riesgo para poder tomar acciones informadas en información para las acciones de preparación y recuperación. Segundo, es crear una gobernanza informada por el riesgo. Como parte de la sociedad, va a facilitar avanzar la gestión de riesgo de desastres en el sector salud y contribuir a conseguir la evidencia. Y por último, pero no menor, es muy importante no solo identificar los riesgos y crear la evidencia, pero también usar esta evidencia para movilizar o asignar recursos, porque la asignación de recursos nos permite tener movilización. Muchas veces la movilización está desconectada del riesgo. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando hoy día es que tenemos que crear más evidencia y más información para asegurarnos no solo que haya generación de información, pero también accesibilidad a esta información para poder luego tomar esas acciones, para que esta información esté más cerca a la toma de decisiones a los gobiernos y a la asignación y movilización de recursos. Así es como podemos avanzar con la gestión de emergencias y de riesgo de emergencias y desastres. Y así es como podemos usar la evidencia para sobrellevar estos retos. Y volviendo a lo que dije en la última intervención, esto no solo es el trabajo del sector de salud o un solo sector. Todos tenemos que trabajar juntos y encontrar la forma de crear la plataforma para reunir todos nuestros esfuerzos. Yo creo que lo que EvidenceAid ha compartido con nosotros es que algunas de las áreas donde han generado, donde han resumido la evidencia, pero hay más que hacer y tenemos que tener un compromiso para trabajar juntos. Gracias.
Disculpas. Tania. Thank you, Dr. Huda. Thank you very much for Gracias, that. doctora Huda. Gracias por su vista integral de cómo los países tienen que usar la evidencia no solo en la fase del desastre, sino también en la preparación y en la planificación de una fase de desastres. Muchas gracias. A la doctora Huda y a Paola por la participación en la sección del panel. Quisiera saber si alguien de los que está presentes en el público tiene alguna duda o inquietud o aporte, comentario que nos quiera hacer a través del QIA, o también podrían usar el chat. Tenemos un aporte de Claire Allen, quien hace parte del equipo de Evidence Aid, en la que nos recuerda que si alguien está interesado en recibir actualizaciones regulares de Evidence Aid, pueden enviar un email a info@evidenceaid.org para que puedan recibir el newsletter que envían con ejemplos de algunos de los resúmenes sistémicos que ellos ofrecen en la página web. Entonces, muchísimas gracias a todos. Quisiera finalizar un poco, hemos llegado a la hora, recordándoles que el 15 de marzo estaremos presentando la segunda versión del curso sobre evaluación de establecimientos de salud en el índice de seguridad hospitalaria. Esto está enmarcado dentro de la iniciativa Hospital Seguro que tenemos en el Departamento de Emergencias en Salud de la OPS. Si siguen nuestras redes sociales, @PajoEmergencies en Twitter y en Facebook, ahí podrán encontrar mayor información sobre la presentación de este curso que estará disponible en español y en inglés y que se realizará el 15 de marzo. Finalizo dándoles las gracias. No sé si Alex quieras dar algún comentario final. Tania, muchísimas gracias y nuevamente gracias a todos nuestros invitados y a nuestros panelistas y por supuesto a Evidence Aid. Para cerrar con broche de oro, pues vamos a darle la palabra a Luis Gabriel Cuervo, quien va a hacer el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias con todos. Adelante, Luis Gabriel. Muchísimas gracias, Alex, y quiero hacer ese reconocimiento al trabajo extraordinario que se ha hecho. Hemos oído de la excelencia con que se ha hecho el trabajo, de las competencias increíbles que se han traído, y yo quiero rescatar pues un par de puntos. Uno, sí, en la parte operativa ha estado toda esa excelencia usando la gente con las mejores, digamos que viene la gente con las mejores competencias a los equipos. Y en Evidence Aid y en la OPS han habido equipos grandes detrás de todo este trabajo, no solo las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar. Pero también quiero hablar un poquito, muy brevemente, sobre la estrategia y la visión. Me encantó cómo lo trajo a colación la doctora Pontoni, porque un elemento esencial de todo lo que se ha hecho ha sido partir de cuáles son las necesidades de quienes están utilizando o requieren utilizar esta información y por qué. Y un elemento fundamental en esto es por poder construir confianza. Es algo que hemos visto que en la respuesta y en la resiliencia es esencial, es que haya confianza en lo que se está haciendo, confianza en la comunidad, confianza en quienes toman las decisiones. Por eso, pues hay que ir a ver cuáles son esas necesidades y atender esas necesidades, y yo creo que es muy importante destacar que en este proceso ha habido esa interacción con quienes tienen que tomar las decisiones en temas de sistemas de salud resilientes, en temas de respuesta a la emergencia, de la continuidad de los servicios, de ver qué es lo que necesitan para responder a ello desde la evidencia. Que esta colección no está sucediendo en el vacío, sino sucede para llenar una necesidad sentida y está mirando hacia el futuro, adelantándonos, como decía Paola, a los eventos, para poder estar preparados para ello. Y ese era el punto final que quería hacer de cierre, agradeciendo la participación, muy contentos de tener la acogida que ha tenido este evento y de tener unos equipos extraordinarios detrás respaldándolo para que continúe, siga creciendo y sea de utilidad en las Américas y más allá. También con todas las organizaciones que hacen uso de estos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuervo, por esos puntos finales. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes han podido participar el día de hoy. Alex, no sé si quieras dar algún final remark.
¿no? Solamente reiterar nuestro agradecimiento a todos quienes han sido parte de este proceso y por supuesto a los países, quienes son los usuarios, quienes son los actores principales y para quienes y con quienes hemos hecho el proceso. Reiterarles la invitación, el próximo 15 de marzo estaremos haciendo la presentación del curso de autoinstrucción de evaluación de establecimientos de salud a través del índice de seguridad hospitalaria versión 2 y de igual manera pues ustedes serán los actores principales de este proceso. En breve les vamos a dejar el link en el chat y de esa forma pues esperamos que nos puedan acompañar. Gracias Tania por tu moderación, muchísimas gracias Luis Gabriel, un honor trabajar contigo, Kutsia, Paola y Mike, por supuesto, el apoyo de Evidence Date y de seguro vamos a seguir trabajando en este proceso. Muchísimas gracias, Ciro, James, una buena tarde a todos. Gracias, Kutsia. Muchas gracias a todos y saludos desde Washington. Bye bye.